Siempre hacía cosas de las que no estaba preparada para hacer. Creo que así es como creces. Con este extraordinario mensaje nosotros continuamos con el programa de hoy en Soluciones porque estamos hablando de emprendimiento. Hoy estamos aportando varios granitos de arena a nuestro país porque estoy segura de que muchísimas personas que nos están viendo a partir de este programa se van a enrumbar hacia formalizar todas sus ideas, sus proyectos de emprendimiento. Tenemos muchísima participación a través de la cuenta en Twitter @solucionesgb. Muchas de estas preguntas son, digamos, puntos bien específicos, pero antes quisiera que por favor Félix nos comentara o nos contestara esta pregunta que había quedado en el aire. ¿Por qué es tan necesario hablar hoy en Venezuela de emprendimiento? ¿Cuánto necesita este país el fortalecer este tipo de actividades? Bueno, yo creo que como país debemos, en este momento, si vemos cómo está la tasa del barril petrolero, hay unos datos preocupantes. O sea, nuestro país se acostumbró a vivir de la renta petrolera y yo creo que es momento de pensar aquello lo estamos hablando en este momento en el corte, de pasar del sembrar el petróleo a utilizar el petróleo como una herramienta para promover el emprendimiento y el desarrollo de cualquier cantidad de empresa e industria en el país. Entonces, en ese sentido, el emprendimiento por el cual estamos hablando de este programa y por el cual estamos apostando es un emprendimiento que genera eso, pues crecimiento económico. No nos estamos refiriendo en este caso a las posibilidades de bachaquero o la gente que está en la mera sobrevivencia. Aunque yo creo que es importante generar todos los incentivos para aquellas personas que pueden estar en la economía informal, poder formalizarse y de esa manera contribuir en el pago de impuestos y aportar más empleos y crecimiento económico al país. El alto costo de la vida definitivamente está llevando a muchos venezolanos a emprender, a desarrollar esas cosas en las que pensaron hace algunos años y que bueno, de repente hoy ya es el momento de ponerlas en práctica. Tenemos mucha participación, como les dije, a través de la cuenta en Twitter. Freddy Parada nos dice: soluciones emprendedores. Puede haber mucho talento y creatividad, pero también hay que tener recursos y apoyo del Estado. También nos dice Antonio González: emprendimiento no puede ir aunado a la informalidad. Tenemos taxis, buses escolares, cuidacalles, inspectores de tránsito, niñeras. También él agrega por acá: para muchas actividades se ameritan formalidades necesarias para la seguridad de todos. Un poco el punto que estaba desarrollando Félix. También tenemos por acá Propiedades Bermudas, que nos dice: al 100% con nuestro espíritu emprendedor en soluciones. Feliz mañana para todos los venezolanos. Muchísimas gracias. Nos dice también por acá Gabriel Camacho: muchos tenemos ideas, ganas y voluntad para emprender, pero hace falta financiamiento. Soluciones Emprende 2016, que es el hashtag que utilizamos hoy a través de la cuenta en Twitter. ¿Cuáles son los retos para emprender en Venezuela en el 2016? Bueno, es bárbaro porque tenemos una situación económica muy grave, y por supuesto cuando hay una situación económica digamos, una tormenta que vemos que se avecina, tú tienes muchas dificultades. Además hay graves controles del Estado sobre la actividad comercial y sobre la actividad de emprendimiento, y eso dificulta un poco las posibilidades. Sin embargo, las posibilidades siguen siendo altísimas, ¿no? Las probabilidades y posibilidades siguen siendo altísimas. De hecho, hay que superar todas estas adversidades que tenemos como por ejemplo, los niveles, los trámites engorrosos de un registro. Okay. O sea, son bestiales: registros de marcas, registros de empresas, permisologías para cualquier actividad comercial, impuestos directos y los parafiscales. O sea, todo eso, la carga laboral, todo eso, las dificultades para importar, las dificultades para exportar, los límites en las ganancias. En un ambiente altamente inflacionario tienes límites irracionales de ganancias. Cuando tú tienes escenarios altamente inflacionarios, tienes un tope de ganancia muy bajo que no te permite la posibilidad de reponer inventarios. O sea, es un tema... Paliar la inflación. Es un tema bien complejo. Sin embargo, hay una gran posibilidad de emprendimiento o de desarrollar empresas en actividades que no estén vinculadas a importaciones, a que no estén vinculadas a que te otorguen o no te otorguen divisas. Simplemente cualquier actividad que tenga que ver con servicios tiene una oportunidad inmensa. Reparación de cualquier cosa, mecánica,
reparación de programación, desarrollo de software, reparación de ropa, reparación de cualquier producto, todo lo que tenga que ver digamos, con un canal de distribución de insumos, tiene bastantes dificultades para desarrollar emprendimientos. Más allá en de 2016. esto, ¿ha sido siempre el emprendimiento un desafío, un gran reto? Yo creo que el emprendedor siempre se encuentra con obstáculos enfrente, o toda la gente se consigue con obstáculos enfrente. ¿Cuál es la característica de un emprendedor? Que a medio de las adversidades ve oportunidades. Yo creo que el emprendedor venezolano en este momento se está preparando en un terreno 4x4. O sea, estamos en un momento país, como se dice en el argot popular, que no juega carrito. O sea, estamos en una situación, sin duda alguna, difícil. Y de hecho, ¿En el que emprendes o emprendes? Emprendes, pero además los venezolanos que en este momento tuvieron que emigrar a otros países son altamente valorados por su capacidad de resolución en contexto de incertidumbre, que para ellos quizás es mucho menor la incertidumbre de la que estamos viviendo en estos momentos en Venezuela. Pero volviendo a nuestro contexto, yo creo que siempre, digamos, el primer desafío es mental. Es superar esas creencias que te limitan a que es imposible emprender o los no puedo. Y para ello es importante articularte con otros. Yo quiero sumar algo a lo que estábamos comentando ahorita de retos del 2016, que me parece también muy importante, que tiene que ver con el hecho de que el emprendedor, el emprendimiento, cualquier persona que tiene una iniciativa propia, no puede verse de las políticas públicas como un enemigo. Tiene que verse como un aliado, una persona que también quiere apostar por el país, que quiere aportar, y en esa posibilidad de vamos a sumar todos, yo creo que sin duda alguna se pueden abrir espacios para que el emprendimiento pueda tener mayor cabida y mayor cauce el año que viene. Para que existan estas alianzas es necesario que ese negocio se formalice, ¿no? Que se constituya como tal una empresa. En promedio, ¿cuánto tiempo dura un venezolano, un emprendedor en formalizar su negocio, su idea? Alrededor de 6 meses. Los tiempos se han cortado un poco recientemente con una iniciativa que me parece interesante, que es una iniciativa de simplificación de trámites. Sin embargo, la realidad es esa, pues, o sea, hay por lo menos 3 meses te vas a tardar desarrollando, formalizando una empresa sin la permisología posterior a la apertura. ¿Y es así en otros países de este continente? Para nada. O sea, en Chile te tardas 3 días, en Brasil también tienes corto tiempo, menos de una semana. En Argentina, siendo lo que conocemos que ha sido, tienes también cortos tiempos de formalización de empresas. ¿Qué hace tan engorroso el proceso acá en Venezuela? Hay un indicador que se llama, digamos, de facilidad de hacer negocios y lamentablemente Venezuela está entre los últimos lugares. Entonces, yo creo que ver cómo se manejan estos indicadores internacionales, que más que verlo como algo antipático es, bueno, ver cuál puede ser esos elementos que hay que tomar en cuenta para poder formalizar. Pero yo creo que en buena medida tiene que ver con, número uno, el cómo simplificar los trámites, los procesos, pero también creo que tiene que ver con una cultura de servicio público. Es decir, la persona que está como funcionario público no nos está haciendo un favor. O sea, es un derecho que tenemos los ciudadanos, la posibilidad de emprender o hacer cualquier documento, cualquier diligencia de orden público para lo cual se requiere una solución expedita, una solución que le ofrezca un bienestar al ciudadano, pero también a toda la sociedad. Entonces, el cómo manejar este tema desde la perspectiva de no es el Estado el que tiene la razón, sino cómo vamos a promover soluciones a la sociedad. Estamos en un programa que se llama Soluciones. Yo creo que se puede generar mucho mejor causa de todo esto. Gabriel Camacho hablaba de la falta de financiamiento. ¿Es este uno de los principales obstáculos del emprendedor en Venezuela? Es importante el tema de financiamiento porque obviamente se requieren recursos para iniciar un proyecto. ¿Y qué pasa con la banca de microfinanzas, por ejemplo? Funciona a paso de morrocoy, pero funciona, ¿no? Es bastante lento, es bastante un poco engorroso, sirve, pero no es como los emprendedores quisiéramos que fuese esa situación. Pero es más asequible que quizás la banca universal. Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto que es mucho mejor. Sin embargo, no podemos conformarnos con lo que tenemos, ¿no? Hay serias dificultades porque hay unas, lo que llaman gavetas de crédito, que también digamos, se gastan o se invierten o se otorgan comenzando los años. Ya después de junio, julio,
es muy difícil porque ya hubo otorgamientos y ya se cumplieron las metas. Una resolución reciente de Sudeban, de la cual conversamos inclusive esta semana en el programa, en la que se trata de modificar ciertas partes de este sistema o de esta estructura de financiamiento para promover justamente la proliferación o el otorgar créditos a estas microempresas, por llamarlas de algún modo. ¿Cómo reciben ustedes eso? ¿Ya eso está caminando, siendo que la resolución pues entró en vigencia desde septiembre? Eso tiene su demora, ¿no? O sea, tú sabes que siempre eso llega se decreta algo y cuando eso permea hacia las instituciones y llega a oídos y llega a procedimientos que aplican los funcionarios, se tarda. ¿Pero creen ustedes que si esto entra en marcha? Digamos, yo creo que lo que queda en el papel hay que ver cómo se operacionaliza, por un lado, claro. Pero además yo creo que es importante entender que el emprendimiento depende de un ecosistema, ¿ok? Donde está el componente de financiamiento, pero también todo lo que puede significar el primer momento, que tiene que ver con la formación, la sensibilización al emprendedor. Luego de eso viene, bueno, aquellos primeros canales donde la persona empieza a probar su emprendimiento. En ese sentido, en el país existe toda una cantidad de concursos, de iniciativas en donde las personas se pueden juntar, pueden exponer su idea, pueden empezar un proceso de validación. Luego de esto existen iniciativas de aceleración o de profundización para aquellos que ya arrancaron un emprendimiento, están en una etapa temprana, y para todos ellos, por ejemplo, el sistema financiero podría generar productos, no es lo mismo alguien que está en el mes cero o que está en sus primeros 6 meses, a alguien que ya tiene 1 año o más de 3 años. Cada uno de ellos requiere una aproximación y un desarrollo particular. Entonces, es financiamiento, es formación, es acompañamiento y, por supuesto, políticas públicas amigables al sector emprendedor. Digamos que lo que estamos buscando acá son soluciones precisamente. Claro. Y una de las preguntas que se pueden estar haciendo muchísimos venezolanos que quieran emprender es cómo hacerlo frente a la inflación, frente a los índices de desabastecimiento que estamos observando, frente a las dificultades para la obtención de divisas. ¿Qué soluciones les dan? Bueno, yo te diría que en principio lo lógico sería emprender en un segmento de mercado, en un área, en un sector donde haya menos dificultades. No quiere decir que no las tenga. Todo emprendimiento tiene distintos niveles y profundidades de dificultades. Pero, por ejemplo, emprender ahorita, por ejemplo, en una carnicería, sería prácticamente un suicidio, porque un suicidio comercial. Pues bueno, tienes regulaciones, no hay el producto, tienes es muy complejo. Entonces, te es mucho más sencillo, si tienes la habilidad, emprender, por ejemplo, en un proyecto de desarrollo de software, que además, si desarrollas software en Venezuela, tienes un mercado global al cual puedes venderlo y tú por más alto que sean tus precios, eres muy competitivo en el mercado global. ¿Ves? O sea, esa es una opción. Hay muchas otras opciones de desarrollo de servicios, pero principalmente en el área de servicios, porque el marco legal te está limitando bastante la actividad comercial convencional como la conocíamos en Venezuela. Ok. Ahora, también tocaban un tema bien importante allí, lo decía Félix, algo fundamental en esto del emprendimiento es la capacitación. Y nos pregunta por acá, o dice Tombox Software, Soluciones Emprende 2016, ¿debería implementarse esta filosofía desde la primaria o secundaria? ¿Qué se está haciendo en nuestro país para lograr eso? Aquí, de hecho, yo vengo con mi franela de Opción Emprender, que es precisamente un programa en el cual estamos llevando el emprendimiento desde las escuelas. En este momento estamos trabajando con escuelas de fe y alegría, estamos enseñando a emprender a chicos en escuelas técnicas, y en esto lo que estamos enseñándolo es a vivir los procesos de lo que significa enamorarte de una idea que no es mía, es de los propios chicos, y cómo la van construyendo en una iniciativa emprendedora y hasta obtienen un capital semilla. ¿Y cómo lo hacen? De eso vamos a hablar al regreso de esta pausa. Tenemos que hacer un corte inmediatamente, ya venimos. Los emprendedores exitosos, de los que han fracasado, es la perseverancia.